Los que han estado viniendo los domingos anteriores sabemos, estamos en una serie sobre la familia y Dios ha venido hablando de una manera especial desde el primer domingo de septiembre, que fue el domingo 2, y ya con este sería el quinto domingo. Septiembre trajo 5 domingos y estamos en esta serie. Yo sé que Dios ha bendecido nuestras vidas como bendice la mía, como bendice la vida de todos, incluso los jóvenes. Hemos estado hablando sobre las familias, hablamos sobre la relación que todos tenemos, en la que todos tenemos que ser sanados, relación padre-hijo. Hablamos acerca del matrimonio. Y bueno, podríamos seguir hablando muchísimas cosas más del matrimonio, pero ya cuando vaya cerrando la serie voy a retomar algunas cositas. Pero hoy y el próximo domingo quiero con ustedes poder hablar acerca del llamado más importante que Dios dio a la familia. Sí, Dios unió un hombre y una mujer para formar un hogar y una familia, pero esa unión es con propósito, no es egoísta, sino que colabora y se une a los propósitos de Dios. Y es por eso que el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Hijos o Nuestros Hijos, Simiente con Destino Divino. ¿Sí? Entonces este es un mensaje que va enfocado hacia levantar hijos a la manera de Dios, hacia el criar a los hijos y entrenar a los hijos a la manera de Dios. Y realmente estos temas son muy vastos que es imposible tocarlo en uno o dos sermones o mensajes. Pero queremos seguir hablando cosas y puntualizar cosas que son importantísimas, que todo padre, toda mamá que quiere cumplir la voluntad de Dios para con su familia tiene que considerar. Amén. Entonces, pero antes de pasar de lleno al tema, yo quiero retomar algo que no mencioné en el mensaje anterior, que hemos estado hablando sobre el matrimonio. 2 domingos estuvimos hablando sobre cuál es el deseo de Dios y cómo el matrimonio refleja. El propósito del matrimonio es reflejar la gloria de Dios, y hemos visto las 3 figuras que Dios plasmó en el matrimonio para que el matrimonio las reflejara. Si usted se perdió esos mensajes, le recomiendo por favor que vaya a las notas o vaya a los mensajes que están tanto en Facebook como en el canal de YouTube de la iglesia, y usted pueda recibir estos principios que fueron de gran bendición. Y vamos a ir recordando algunos de ellos, pero algo importantísimo que está afectando las familias es la falta de perdón. Sí, no podemos descartar que van a haber situaciones y conflictos, pero el problema es que muchas veces nos hacemos de la vista gorda ante las situaciones incómodas, ante los conflictos, ante las ofensas, y no hemos dado un paso genuino de arrepentimiento. Y yo quiero en esta hora, y es mi corazón, poder rápidamente con usted ver que es importantísimo que aprendamos a reconciliarnos. Muchas veces, y aunque usted no lo crea, y usted piense que todas las cosas aparentemente se resolvieron en su familia, pero muchas veces hay esposos o hay esposas que están guardando heridas en su corazón y que sí, no las sacan o no las relucen siempre, pero que afectan de alguna manera su corazón y su vida, y eso afecta por ende la relación entre esposo y esposa. Y es importante que si el Espíritu Santo habita en nosotros, como hemos dicho, Dios nos hizo casas, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a llevar a pensar que realmente, cierto, tengo que ponerme a cuentas. Y la barrera que tenemos que mandar abajo, y solamente con la actitud de Cristo es posible, es el orgullo. Porque el orgullo es lo único que no nos permite humillarnos ante la otra persona y reconocer nuestra falta y reconocer nuestro error. Sí, te fallé, sí, me equivoqué. Entonces a la salida yo quiero que usted no se vaya sin que usted lleve unas hojitas que hemos preparado para todas las familias. Tratamos de sacar copias para que lleven una por familia. Por favor, no se vaya. Es un material condensado que nos indica cómo reconciliarnos de la manera correcta, eliminando toda culpabilidad y eliminando todo sentimiento de falta de perdón. Entonces a la salida va a estar nuestra hermana María José con unas hojitas en la entrada para que usted llévese una copia para usted y su familia y estúdienlo en casa. Pueden sacarles las copias que ustedes desean para que lean el esposo y la esposa si quieren individualmente, porque hay un ejemplo de cómo un esposo se puede reconciliar con su esposa y cómo la esposa se puede reconciliar con el esposo. Entonces yo quiero, porque no podemos ahondar en este tema en el mensaje, pero yo sí quisiera que cada uno de ustedes se lleve una copia de esto. Amén. Entonces es importantísimo, y rápidamente yo le voy a mencionar 6 cosas que usted debe tomar en cuenta al pedir perdón o a la hora de arrepentirse. Primero,
La humillación debe ser ante Dios en arrepentimiento genuino, ¿sí? Hay que diferenciar. Hay muchas personas que se arrepienten o se lamentan por las consecuencias, mas no por la causa. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que van y piden perdón, pero es solamente para no perder algo o para ganar algo, pero no porque realmente están conscientes de que lo que hicieron estuvo mal. ¿Me explico la diferencia? Un ejemplo en la Biblia es Esaú. Esaú se arrepintió no por causa, él se estaba arrepintiendo por efecto, porque él estaba perdiendo la bendición. Y dice el libro de Hebreos que Esaú no halló lugar para arrepentimiento, porque su arrepentimiento fue un arrepentimiento por consecuencia, mas no por causa. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos identificar la raíz del problema y por esa razón humillarnos ante el Señor. Entonces es importante, no nos lamentamos por las consecuencias, sino estamos dolidos por las acciones e intenciones que fueron la causa de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas por las que debemos arrepentirnos? Soberbia, orgullo, resistir la gracia de Dios, haber hecho que nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, etcétera, blasfemen el nombre de Dios. Esto se da muchas veces en el caso de hogares donde unos creen y otros no creen. Entonces, ¿qué pasa? El que no cree se agarra del que cree para decir, mira, pero tú eres cristiano, hiciste eso. Entonces, muchas veces pueden estar equivocados, pero en ocasiones puede que realmente hayamos nosotros fallado. ¿Y cuál es la causa por la que yo debo arrepentirme? Señor, perdóname por haber hecho que blasfeme tu nombre. Es importante entonces identificar las causas, habernos apoyado en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia. Esta es una de las razones principales por las cuales se dan los problemas, porque yo actué pensando que mi razón era la correcta, ¿sí? Y total, nos equivocamos. Entonces, ¿qué pasa? Se da el problema, se da la situación, y si el Espíritu Santo me convence de pecado, entonces yo voy a estar seguro de que, Padre, perdóname porque me apoyé en mi propia prudencia. Perdóname porque me creí sabio en mi propia opinión. Entonces es importante identificar cuál es la causa. Haber hecho tropezar a otros, tener metas y prioridades equivocadas. Y como les dije hace un momento, es importante orar, Señor, elimina todo rastro de orgullo que me esté impidiendo poder genuinamente arrepentirme. Segundo paso importante, identifica tu ofensa real. Es importante identificar cuál fue la ofensa. Por ejemplo, en los matrimonios se da mucho esto, no haberle dado la prioridad a tu cónyuge, haber usado palabras ásperas. Como hemos dicho, y cuando les hablamos a los hombres, las mujeres estaban haciendo barra la semana pasada. Las mujeres son vaso frágil. Es decir, un vaso frágil, ¿sí? Por ejemplo, esto aquí es de cristal. Esto es frágil. Yo no puedo coger y empujarlo y lanzarlo porque sé que esto se va a atrizar. Y así son las mujeres. Dice la palabra que Dios les hizo vaso frágil. Pero hay hombres, yo dije en un mensaje, que las tratan a las mujeres como que si fueran resistentes. No, no son resistentes. Usted piensa que la mujer, su esposa, resiste. No, no resiste. Ellas son frágiles. Esto de aquí no es resistente. Así, ellas no son resistentes. Ellas necesitan ser tratadas como vaso frágil. Y tratamos con palabras ásperas y eso hiere, eso daña. Y esa es una causa por la cual debemos arrepentirnos. Entonces hay que identificar la ofensa real. Ingratitud. Muchas veces los hogares, los esposos o las esposas se hieren porque el otro no es grato con lo que la persona está haciendo. ¿Sí? Y no tenemos gratitud. La gratitud debe fluir en nuestros corazones. Agradecimiento por lo que él hace, agradecimiento por lo que ella hace. Albergar crítica, menosprecio en el corazón. Y esto vamos a hablar más adelante. En fin, identificar la ofensa. Tercer paso, visualiza tu ofensa a través de los sentimientos del otro. A través de aquellos a quienes ofendiste. Es importante, en otras palabras, ponerse en el lugar del otro. ¿Saben por qué muchas veces se nos hace difícil arrepentirnos y reconocer que hemos fallado? Porque no nos ponemos en el lugar del otro. Pero pongámonos un momento en el lugar del otro y vamos a darnos cuenta, es cierto, si a mí me hubieran hecho lo que yo hice, entonces realmente yo también estuviera así o quizás peor.
Entonces es importante visualizar nuestras ofensas a través de los ojos de la otra persona, a través de las emociones de la otra persona. Y debemos comunicar con nuestro espíritu que entendemos cuán profundamente hemos lastimado. Cuando nos acercamos a pedir perdón, una de las cosas importantes es: yo entiendo que te lastimé. Me duele mucho, siento mucho que te ofendí. Sé que eso te causó mucho daño y te pido perdón por eso. Cuarto, tenemos que buscar la manera correcta de expresarlo. Escúcheme, buscar la manera correcta para expresarlo. Porque ¿qué sucede? Cuando vamos a pedir perdón o cuando queremos disculparnos, ¿qué es lo que hacemos? Nos gusta esto y hay que eliminar eso. Autojustificarnos. Autojustificarnos. Queremos sentirnos bien y usamos una palabra que yo quiero que usted elimine de su vocabulario a la hora de pedir perdón. Discúlpame. Elimine esa palabra, no es bíblica. El discúlpame. Y más aún cuando decimos, discúlpame si te ofendí. Discúlpame si es que te hice daño. Esa es una autojustificación y revela orgullo. Porque no quiero rebajarme tanto como para reconocer, sí, fallé. ¿Qué es lo que digo? Si es que te ofendí, discúlpame. Eso denota orgullo. Y tenemos que eliminarlo. Esta frase revela que lo único que quiere es, escuche, discúlpame. ¿Qué estamos queriendo hacer? Solo quitarnos la culpa. Descárgame de la culpa. Sin mostrar que realmente quiero restaurar a la persona que ofendí. ¿Cuál es la palabra correcta? Te pido que me perdones. ¿Sí? Y es importante esto. El si es que tiene que eliminarlo, porque el si es que es un condicional. Puede que sí, como puede que no lo haya hecho. Si es que te ofendí, discúlpame. No revela que estamos realmente redarguidos, ¿verdad? Es importante reconocer, sí, me equivoqué, fallé. Y eso es de Cristo. Recuerden cuando hablamos acerca de la actitud de Cristo, Cristo tomó el camino humillante. Cristo se humilló y Él siempre estuvo bien. Si el que siempre estuvo bien se humilló, no se diga a nosotros que vamos a equivocarnos. Amén. Entonces es importante. Reconoce que tus ofensas pueden parecer pequeñas a tus ojos, pero a los ojos de tu cónyuge tus ofensas fueron grandes. ¿Por qué razón? Porque lo que a tu parecer es una astilla, en los ojos de tu cónyuge es una viga. ¿Sí? Si lo vemos desde una perspectiva media entre los dos, el problema es igual. El problema del uno como el problema del otro es igual. Solo es una cuestión de perspectiva. Yo me pongo acá y quizás esta me parezca más grande. Si me pongo acá, el otro me puede parecer más grande. Lo que tenemos que entender es que aprender a ver las cosas desde cómo lo ve el otro, cómo pensaba el otro, cómo estaba sintiendo el otro. Y eso nos va a ayudar a poder pedir perdón de la manera correcta. Amén. Un ejemplo de una oración la vemos en Lucas 15, del 11 al 32, donde tenemos la historia del hijo pródigo, que Pablito la leyó en la alabanza. Él hizo una oración genuina de arrepentimiento y podemos seguir el modelo de él. Quinto paso, pide perdón a la persona que has ofendido. Acércate. Tienes que hacerlo. Y sexto, expresa gratitud por el perdón. Una cosa importante a la hora de pedir perdón es: perdóname, por favor. Pero si no lo sientes hacer, no te estoy forzando, porque no me merezco tu perdón. Vengo a rogarte que me perdones. Eso revela humildad. Y es importante bajarnos. Déjenme decirle, cuando empecemos a bajarnos como Cristo se bajó, vamos a empezar a resolver muchísimos problemas en las familias y en los hogares. ¿Están de acuerdo conmigo? Algunos están muy serios por lo que estamos hablando. Sexto, dije, expresa gratitud por el perdón. Gracias porque me perdonaste, aun cuando no me lo merecía. Gracias. Ahora, muchas veces va a haber negativa de perdón.
Muchas veces no vamos a recibir una respuesta positiva de que hemos sido perdonados. Tienes que aprender a ser paciente. No tienes que forzar el perdón. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona te da el perdón, gloria a Dios, gózate en el Señor y agradece. Si la persona te niega el perdón, entiende que eso toma tiempo y que es una herida que requiere ser sanada. Amén. Todo esto yo se lo he dicho en resumen, pero la explicación completa usted la va a recibir en la entrada. Por favor, no se vaya sin esa hojita. La tiene María José. Ella está dispuesta a darle a cada familia una copia de este material que me pareció importante compartirlo con la iglesia del Señor. Amén. Rápidamente vamos a Génesis 3. Y hay 3 cosas que fueron resultado de la caída. Génesis 3 nos menciona la caída de la primera familia. Estamos hablando familia, bendición de Dios en la tierra. Y la primera familia que Dios formó, sí, tenemos que recordar que ellos vivieron un tiempo de su vida, fue perfecto. Ellos vivían en el ambiente perfecto, en el estado perfecto. Esta familia gozaba de todo lo mejor que pudo haber existido en la tierra. Ellos tenían el ambiente perfecto, tenían... uno tenía el cónyuge que nunca había pecado, vivían en un ambiente ideal. Cuando ellos caen en Génesis 3, vamos a ir a Génesis 3, se dan 3 cosas que empezaron a afectar a las familias desde entonces. 3 resultados o 3 frutos que cosechamos por causa de la caída de la primera familia. Génesis 3, bueno, no vamos a leerlo todo, ustedes saben la historia. Y los que no la pueden leer completamente en el capítulo 3 de Génesis, pero vamos a ir al versículo 6, ¿ya? Dice en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Comieron desobedeciendo la palabra que habían recibido del Señor. Versículo 7 dice, entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y, ¿qué pasó? Mire lo que pasa. Conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ponga la atención a eso. Ellos eran un matrimonio ya. En el sentido físico, ellos ya se habían conocido. Pero resulta que después de la caída, recién ellos como que se dan cuenta que están desnudos. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sigamos leyendo. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo? ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Cuál fue el efecto? Y anote por favor, el primer resultado de la caída fue la vergüenza. Vergüenza. Vergüenzas de estar desnudo. Las personas hoy en día están luchando con el sentir de vergüenza. Y no hablamos, en ningún momento estamos hablando de pudor, porque el pudor es lo correcto, ¿sí? Y si somos gente con pudor, entonces vamos a tener vergüenza de ciertas cosas que son incorrectas. Me refiero al sentimiento de vergüenza con el cual nacemos y con el cual en los hogares muchas veces estamos luchando. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ir viendo por qué es importante saber que la vergüenza no es la herencia de Dios para su pueblo. La vergüenza no es el ideal de Dios. Dios no quiere que estemos luchando con sentimientos de vergüenza. Vergüenza de poder expresarme, vergüenza de poder hablar, vergüenza de qué va a decir la gente de mí, vergüenza de qué piensa mi esposo, qué piensa mi esposa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque ese no es el ideal de Dios. Y vea lo que dice Apocalipsis 3:18.
Dice la palabra del Señor, Dios hablándole a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Miren lo que dice, y esta palabra es para nosotros. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿Y qué más? Dice, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Dios no quiere que nosotros estemos luchando con vergüenza. Dios nos ha dado vestiduras blancas para que cubramos la vergüenza de nuestra desnudez. El pecado nos dejó con un sentimiento de que vas a quedar mal, vas a hacer el ridículo. La gente se escandaliza de ti. Y Dios quiere que seamos libres. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Qué es lo que Cristo nos dio con su obra completa en la cruz? Ropas de salvación. ¿Deberíamos estar luchando con la vergüenza? No, porque eso es producto de la caída. Cristo nos redimió de la maldición de la caída. Amén. Por lo tanto, dígale a su hermano que está junto a usted, tenemos vestiduras de salvación. Vestiduras de salvación. Amén. Vestiduras blancas, ropas de salvación. Dile, está lindo tu manto de justicia. Tienes un manto de justicia. ¿Por qué? Porque es el manto de Cristo. Amén. Así debemos vernos unos a otros. Vestiduras espirituales. Segundo efecto de la caída de la primera familia: culpa. La culpa. Leamos el versículo 10 de Génesis 3. Regresemos a Génesis 3. Dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y mire lo que pasa en el versículo 12. Póngale atención. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Cuáles eran las dos personas con las que Adán tenía relación en ese momento? Dios y su esposa, su mujer. Y a las dos personas termina culpando. La mujer que tú me diste. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el pecado? Trajo separación de ellos con Dios y de uno con el otro. Cuando nos dividimos, entonces empezamos a culparnos. Anótelo. Cuando nos dividimos, empezamos a acusarnos y empezamos a culparnos. Desde entonces tenemos la tendencia a culpar a Dios y a culpar a otros. Y siempre buscamos la culpa y la responsabilidad en otros, no en nosotros mismos. Caín culpó a Abel de que su ofrenda no sea aceptada por Dios. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Vemos que Caín responsabiliza a Abel, culpa a Abel por causa de que su ofrenda no haya sido aceptada a Dios y se ensañó contra su hermano. Y ustedes saben, lo terminó asesinando. La culpa es resultado de la caída. Desde entonces nos acusamos. Pero la acusación, recuerden, en Cristo fue quitada porque Cristo lanzó fuera al acusador de nuestros hermanos por su sangre. ¿Tenemos que acusarnos? ¿Tenemos que buscarnos culpables entre nosotros? No, eso no es de Cristo. Eso no es de la iglesia del Señor. Amén. Y tercer efecto de la caída, inferioridad. Inferioridad. Ponga entre paréntesis, inseguridad. El sentido de inferioridad e inseguridad nos lleva a realizar acciones para tratar de elevarnos a nosotros mismos. Porque soy inseguro, porque me siento inferior, entonces voy a tratar de elevarme por encima de otros, de luchar por ser reconocido. Y esto se está dando tristemente aún dentro del matrimonio y la familia.
La inferioridad e inseguridad con la que nacemos, nos lleva a buscar dividirnos de los demás. ¿Para qué? Para diferenciarnos y resaltarnos. Los insultos surgen de la inferioridad y los calificativos surgen de la inferioridad. Cuando ponemos insultos en las personas, cuando insultamos a nuestra esposa, cuando insultamos a nuestro esposo, cuando ponemos calificativos es porque nos sentimos inferior. Cuando insultamos a nuestros hijos es porque nos sentimos inferior. Oye, muchacho oye, mujer, tú. Es porque nosotros mismos estamos luchando con este efecto de la caída, inferioridad e inseguridad. Y Cristo nos vino a redimir de esa maldición. Veamos Génesis 3:20. Le voy a mostrar algo increíble. Yo no sé si usted lo había visto. Yo no lo había visto. Génesis 3:20. ¿Usted sabía algo? El nombre de Eva no fue un nombre puesto por Dios. ¿Sabía usted eso? El nombre de Eva fue un efecto de la caída. Vamos a Génesis 3:20. Génesis 3:20, lea esto por favor. Y el hombre le puso por nombre. ¿Quién le puso por nombre? Adán. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Se lo puso Dios? ¿Se lo puso quién? El hombre. El hombre empezando a poner el primer calificativo. Ok, usted dirá, a ver hermano, me está sorprendiendo con eso. Vamos a Génesis 5, versículo 2. Mire lo que dice Génesis 5, versículo 2. ¿Cuál fue el nombre que Dios les dio a Adán y a su mujer? Miren, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó. ¿Cómo los llamó? Los llamó Adán. El día en que fueron creados. Es decir, el nombre que Dios les puso a ellos, ustedes son uno, su nombre va a ser Adán. Sus nombres eran Adán hombre y Adán mujer. Antes de la caída, miren lo que pasó ahí mismo en Génesis 3:21, Génesis 2:21. Génesis 2:21, ahí está en la nota mal, póngale atención en la pantalla. Génesis 2:21, miren cómo Adán nombró a su esposa. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, miren cuál fue antes de la caída es esto. Génesis 2. ¿Qué fue lo que dijo el hombre de su mujer? Cuando recién llegó, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada como mujer. En la Reina Valera dice, ella será llamada varona. Mujer es el femenino de hombre en el hebreo. Dice, en el hebreo la palabra para mujer o varona es isha. En el hebreo para varón u hombre es ish. Es decir, el nombre de ellos ¿cuál era? Ish, isha, era la misma raíz. Ish hombre, isha mujer, la misma raíz, porque eran uno solo. Por eso Génesis 5:2 acabamos de leer, Dios les dio un mismo nombre, estaban unidos. Pero el efecto de la caída, ¿cuál fue? Se separaron. Y ahí fue donde Adán le pone a ella Eva. Porque el pecado nos divide. El pecado nos separa. ¿Lo había visto? En otras palabras, cuando Adán le puso Eva, ¿saben lo que dijo? Tú eres separada de mí. Ya no eres más uno conmigo, eres separada. Cada hombre y cada mujer que son unidos por Dios en matrimonio,
son una sola unidad. Pero por la caída empezamos a etiquetar a nuestras esposas, empezamos a etiquetar a nuestros hijos y a poner expectativas pesadas en ellos. Génesis 3:16 nos dice que uno de los efectos fue ¿cuál? Miren lo que dice 3:16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esta es la maldición. Ojo, no es que este es el ideal de Dios, escuchen, es la maldición. Es importante saber que esta maldición se dio por el pecado. Entonces, la palabra dominio está relacionada con: mira, yo soy independiente de ti y yo te domino a ti. Y muchos hombres, y esa es la raíz del machismo y aún la raíz del feminismo, están ejercitando este mismo patrón pecaminoso. Yo no soy uno contigo y yo quiero tener dominio sobre ti. Y esa no es la actitud de Cristo. Efesios 5, estudiamos la semana pasada, dice: maridos, a sus mujeres ustedes deben tratarla como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. O sea, no se trata, mira, yo soy el jefe, hazme esto. No, Cristo nos sirvió. Y no hay mejor líder, no hay mejor cabeza que la que sirve, que la que se humilla. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. De ahí también nació el espíritu de competencia como resultado de la caída. Pero déjenme decirle, le tengo la buena noticia. Hechos 3:25 dice: vosotros, este es el discurso del apóstol Pedro en Jerusalén. Mire lo que dice Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo vino a restaurar y Cristo vino a sanar las familias. ¿No es glorioso eso? Cristo vino a sanar y a restaurar nuestras familias. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a ir a Salmo 127. Amén. No quería dejar por alto estas cosas que son importantísimas y estos principios que son importantes. Mire lo que dice Salmo 127, versículo 1. Lo leímos en uno de los servicios anteriores. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde y que comáis el pan de afanosa labor. Muchas familias no tienen descanso, aunque duermen. Muchas familias están luchando con el afán, la ansiedad. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Déjeme decirle, vivir en afán, en ansiedad y en angustia no es el plan de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice Salmo 127. Pues Él da a su amado, léalo por favor, Él da a su amado aún mientras duerme. Es decir, un corazón que reconoce: Señor, tú eres el que edifica mi casa, tú eres el centro de mi vida. Mientras dormimos, Dios está proveyendo. Mientras dormimos, mientras descansamos, porque dice: Él da a su amado aún mientras duerme. Eso dice su palabra. Y el versículo 3: he aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Esto es antihumanismo. Es la palabra de Dios. El humanismo nos dice: los hijos son cargas, los hijos son angustias, los hijos te traen dolor de cabeza. La palabra dice: no, son regalos. Son regalos del Señor. ¿Quién es el padre de los mejores regalos? Lo vimos en Santiago hace unos domingos también. Dijimos que Él es el Padre de las estrellas, Padre de las luces, y de Él vienen los mejores regalos. Y aquí nos dice la palabra: uno de esos regalos son los hijos. Tus hijos son regalos del Señor. Quita y elimina la mentira de Satanás que te hace pensar las cargas. Afuera, las gestiones públicas, las gestiones que tienes que hacer en las instituciones de gobierno, siempre, o los análisis socioeconómicos para becas y cosas así, siempre te preguntan: ¿cuántas cargas? Eso es antibíblico. Y si alguno de ustedes, Dios les permite llegar alguna vez a puestos públicos, esas son las cosas que tenemos que reformar, nuestro vocabulario primero. Y tenemos que llamar a las cosas como son y como Dios las llama. Ellos son regalos. Ahí en el papel en el documento debe decir: ¿cuántos regalos de Dios tiene usted? ¿Sí? Algunos que no quieren regalos.
Amén. Los hijos son regalos del Señor. Dice, recompensa es el fruto del vientre. Es decir, el Señor te ama y el Señor quiere recompensarte. ¿Y qué te envía? Fruto en tu vientre. Es su palabra. Su palabra está por sobre nosotros. No me importa lo que aquí pensemos tú y yo. Aquí importa lo que dice la palabra. Y la palabra dice, son recompensas. Son galardones. Son premios. Amén. Empecemos a ver a nuestros hijos así. Vamos a Malaquías 4, 5, 6. He aquí, mire cómo cierra el Antiguo Testamento. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y termina como una profecía y una promesa poderosa de Dios para nosotros. Recuerde que aquí se termina Malaquías y empiezan 400 años de silencio hasta que Dios vuelve a hablar y levanta al profeta Juan el Bautista. Pero ¿cómo termina antes de estos 400 años de silencio donde Dios no habla? Mire lo que dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Versículo 6, ¿qué nos dice? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la promesa para todos los que creen? Es esta: Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y como resultado el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, la tierra se llena de maldición. ¿Qué es lo que pasa? Los que no abrazan esta promesa, entonces experimentan la maldición de Dios. Por eso dice Dios: voy a herir la tierra con maldición. Si el espíritu del profeta Elías no sana a las familias y no hace volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa, entonces la tierra va a ser herida con maldición. ¿Saben cuál es la razón por la que experimentamos tantos males sociales? ¿Y por qué el mundo, decimos, cada vez está de peor en peor? El mundo, la iglesia no, la iglesia va de gloria en gloria. ¿Pero por qué el mundo está así? Porque hemos perdido el ministerio principal, que es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Ese es el principal ministerio. En toda iglesia este debe ser el ministerio principal. Y es por eso, quiero que pongan atención a la pantalla. Aprovecho para dar este anuncio, por favor. El sábado 13 de octubre vamos a tener la capacitación para los líderes y anfitriones de grupos en casa. Sábado 13 de octubre. ¿Usted quiere que su casa sea levantada como un centro de entrenamiento para las familias? Por favor, venga este sábado 13 de octubre, donde vamos a empezar a capacitar. Va a ser empezar porque va a ser una serie de sesiones que vamos a tener. Sí, el sábado 13 de octubre de 3 a 5 de la tarde vamos a empezar la capacitación. Y queremos motivar a todas las personas que quieran abrir sus hogares para que otras personas, una vez a la semana, en el horario que usted puede, y no solamente a los que quieren abrir sus hogares, también a los que quieren liderar, para que vengan a este tiempo donde vamos a irles dando pautas y directrices claras de cómo empezar a abrir los grupos en casa. Y otras personas van a poder asistir a ese grupo y ser entrenadas para llevar a cabo la misión de Dios como familias, como esposos, como esposas, como padres, como madres. Entonces queremos dar este entrenamiento y esta capacitación a todos los hermanos y hermanas, a todos los que deseen participar en los grupos en casa. Recuerde, sábado 13 de octubre de 3 a 5 de la tarde en este salón. Estamos hablando de aquí en 2 semanas, ¿ok? Entonces ese anuncio para que todos lo tengan presente, amén. Ok, entonces vamos a ir a la palabra. Entonces Isaías 61 dice la palabra del Señor en el versículo 4 que Dios está queriendo reedificar las ruinas antiguas. Dios está queriendo levantar los lugares devastados de muchas generaciones. No es el deseo de Dios que la familia sufra. No es el deseo de Dios que su familia sufra. No es el deseo de Dios que sus hijos se extravíen. No es el deseo de Dios que nuestros hogares se rompan y se dividan, que los matrimonios terminen en divorcios. No es el deseo de Dios. El plan de Dios, y Él vino a restaurar todas las cosas en Cristo, es levantar los lugares devastados de muchas generaciones. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Papás, todos los que son padres aquí, levanten sus manos por favor. Padres,
Padres, a mí me dice la palabra que yo debo llamarlos a ustedes sacerdotes del Señor. Eso es lo que ustedes son en el nombre de Cristo Jesús, sacerdotes del Señor. Estamos en el versículo 6, Isaías 64, 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Padre, ese es tu llamado. Mamá, ese es tu llamado, sacerdote del Señor. Ministros de nuestro Dios se os llamará. Padres que están aquí, yo no soy padre, soy siervo del Señor. Todavía no soy padre, pero quiero decirles a todos los que son padres aquí, ustedes son ministros de Dios. Ustedes son siervos de Dios. Ustedes son sacerdotes del Señor y su principal ministerio son sus familias. Papá que estás aquí, no digas, no, pero es que yo no tuve formación, yo no tuve teología, yo no tuve. No, el Señor te dice, tú eres ministro del Señor y yo te voy a usar. Lo único que necesitas es creer a mi llamado. Sacerdotes del Señor. Entonces, versículo 9, su descendencia será conocida entre las naciones, porque tú aceptas tu llamado. Mira lo que dice el Señor y la promesa de Dios para ti: tu descendencia será conocida entre las naciones. Y sus vástagos, tus hijos, está hablando de tus hijos, en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán. ¿Saben por qué? Porque ustedes son la simiente que el Señor ha bendecido. Ustedes son la simiente que el Señor ha bendecido. Amén. El deseo de Dios es levantar tu familia para mostrar su gloria en esta tierra. Tienes una gran responsabilidad, a la vez un gran privilegio, levantar a tus vástagos, levantar a tus hijos con temor de Dios en sus corazones, que ellos amen al Señor y que ellos traigan la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra. Ese es tu llamado, amado hermano y amada hermana, que eres padre. Y los que se quieren casar y los que quieren formar familia, recuerden, este también es llamado para ustedes. Porque Dios quiere educar en justicia. Deuteronomio 4:9. Quiero dejarle algunos versículos importantes. Quisiéramos ahondar en estos versículos y en estos temas, pero lo vamos a hacer en su momento. Deuteronomio 4:9, mire lo que dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor: para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que, mire lo que dice la palabra, ¿qué nos dice? Las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Abuelos, ustedes no están fuera. Los que son abuelos dicen: yo no, ya mis hijos salieron de mi jurisdicción. Déjeme decirle, como abuelo todavía tiene una responsabilidad. Dice: para que se las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Todas estas palabras que el Señor te ha hablado, tú se las enseñes a tus hijos y a tus nietos. ¿Puede usted imaginarse el potencial de levantar el fundamento de generaciones piadosas? ¿Se imagina usted? Escúcheme por favor, no se distraiga. Si usted hoy le cree a la palabra del Señor, que usted fue llamado a ser sacerdote de su familia, de sus hijos, ¿se imagina que usted está poniendo un fundamento para futuras generaciones? Si usted es diligente en hacerlo, escuchando la voz del Señor. Quiero que vea el siguiente gráfico, pongámoslo por favor. Usted está en la cima con su esposa. Digamos, en el supuesto, usted tiene 4 hijos. Y en esos 4 hijos usted pone el temor del Señor y de Dios en sus corazones. Ellos van a tener sus esposas o sus esposos. ¿Sí? En la siguiente generación usted habrá influenciado a 8 personas. Si a su vez esos 8, esas 4 parejas influencian a sus propias familias, diciendo que cada una tiene 4 hijos, estamos hablando que en la segunda generación estamos influenciando a 32. Si hacemos lo mismo, si ellos hacen lo mismo, 128, en la cuarta generación llegan a ser 512, en total 680 personas. ¿Se imagina 680 Danieles, 680 Esther, 680 Moisés, José, personas que crecieron con el temor de Dios en sus corazones y que no prestaron atención a lo que el sistema de la sociedad decía? ¿Se imagina la influencia que haríamos en el mundo? Solamente por poner el fundamento
y creerle al Señor: Señor, ese es mi llamado y lo recibo en el nombre tuyo. Esa es la influencia que podemos llegar a tener. ¿Usted cree que ahí en ese grupo no va a haber un presidente? ¿No podemos levantar a un congresista, a muchos congresistas? ¿No creen que vamos a poder levantar a gente que va a hacer historia, y no solamente en el área del gobierno, en la ciencia? Si tan solo nosotros somos diligentes en poner el temor de Dios en los corazones de nuestros hijos y saber que este es nuestro ministerio principal, esta es nuestra tarea principal: levantar generaciones piadosas, porque Dios nos dice: yo quiero reedificar las ruinas antiguas, quiero levantar los fundamentos de generaciones. Ese es el deseo de Dios. Deuteronomio 6, mire lo que dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. Versículo 1 estamos. Versículo 2: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Quiénes? Tú y tus hijos y tus nietos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Tú y tus hijos y tus nietos guarden los mandamientos del Señor todos los días de tu vida. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos quieren morir jóvenes? Si tú quieres morir joven es porque estás frustrando el plan de Dios para tu vida. El deseo de Dios es que vivamos la edad de los justos. Y yo no veo a los justos, Abraham, Isaac, Jacob, muriendo a temprana edad. 120 años. El deseo de Dios es que tengamos larga vida, que nuestros días sean prolongados. Versículo 3: escucha pues, oh Israel. Escucha pues, oh Israel. Estamos en Deuteronomio 6. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Una vez más, si tú escuchas. Pero ¿saben qué? Los latinos no nos gusta escuchar. Los latinos nos gusta distraernos y buscamos entretenimiento rápido, fácil. Es muy baja la tasa de personas que les gusta leer. ¿Por qué? Porque nos desconcentramos fácilmente. Por eso la palabra una y otra vez aquí en estos versículos que estamos leyendo nos dice: guarda, está atento, escucha. Versículo 3: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. ¿Para qué? Porque quiero que te vaya bien. ¿Sabe lo que dice el Señor? Quiero bendecirte, quiero darte, quiero multiplicarte, quiero abundarte. Por eso escucha. Detente, escucha mis palabras, dice el Señor, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. El deseo de Dios es que la tierra nos fluya leche y miel. Es decir, fluya abundancia, fluya bendiciones. Nuestro trabajo sea grandemente bendecido, nuestros esfuerzos sean grandemente bendecidos. Ese es el deseo de nuestro Padre. Versículo 4, miren lo que dice el 4. Escucha, oh Israel, nuevamente, escucha. Escucha, porque si tú lo escuchas, el Señor te va a bendecir. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Estas palabras que yo te mando, no te vayas hoy domingo, termina el servicio y te olvides de ellas. Estas palabras que yo te mando estén sobre tu corazón. Estén sobre tu corazón. Y diligentemente, versículo 7 dice: diligentemente las enseñarás. A ver, ¿qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? ¿Qué significa diligencia? Hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? Hacerlo con decisión y hacerlo con compromiso. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Padre, el deseo de Dios es que tú enseñes la palabra a tus hijos. Padre, escúchame. El deseo de Dios es que tú enseñes la palabra a tus hijos. Tengo 31 años. Pero una de las memorias más felices que yo tengo en mi vida es unos padres que diligentemente escucharon al Señor. Y déjenme decirle, cada día de nuestros estudios, desde que fuimos pequeños,
hasta en la universidad, y no me da vergüenza decirlo, todos los días ellos no nos enviaban sin primero haber pasado tiempo en la palabra con nosotros. Nos despertábamos temprano, nos vestían, nos preparaban. Mi papá iba haciendo el desayuno, mi mamá nos preparaba a nosotros, nos vestía. Pero fijo, mientras desayunábamos, no solo estábamos recibiendo el alimento físico, estábamos recibiendo la palabra diligentemente. ¿Por qué? Porque era todos los días. Y no un año, no unos meses, hasta en la universidad. Ellos no nos enviaban sin la palabra, ellos fueron diligentes en esto. Y hoy un hijo se los dice, no hay mejor memoria para uno como hijo recordar que mis padres hicieron eso conmigo, que diligentemente me enseñaron la palabra. ¿Entiende usted el potencial de obedecer a Dios y escuchar sus palabras? Ese es el anhelo de Dios y el deseo de Dios para todos nosotros. Dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La atarás como una señal a tu mano, serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, en otras palabras, a toda hora y todo momento es bueno para enseñarle la palabra diligentemente a tus hijos, para poner el temor de Dios en sus corazones. Papá, mamá, créeme, no hay trabajo que te pague mejor que lo que Dios paga cuando hacemos lo que Él nos pide. Gloria a Dios, tenemos que trabajar, tenemos que ir al trabajo, al negocio y todo el asunto, pero este es tu principal ministerio, este es tu principal trabajo. Iglesia, nosotros tenemos el Espíritu, escuchamos y obedecemos. Amén. Amén. Ese es el deseo de Dios. Hemos hablado, yo en el primer mensaje de esto hice un resumen de todos los hombres, los padres de la Biblia que escucharon la voz de Dios. Justo hicieron esto, escucharon, se alinearon y vieron el resultado en sus hijos, hijos poderosos. Y vimos de eso, usted puede verlo en el primer mensaje de esta serie hace 4 domingos atrás. Amén. Hablamos de Isaac que fue bendecido grandemente aún en tiempos de necesidad por causa de que su padre Abraham fue diligente. Hablamos de Juan el Bautista. Ese es uno de los ejemplos que más me ministra, más me impresiona. ¿Por qué razón? Por causa de unos padres que no se acomodaron al sistema, porque Zacarías era sacerdote. La costumbre que decía, si tú eres sacerdote, él tiene que ser sacerdote. Pero la palabra de Dios para Zacarías acerca de su hijo Juan era diferente. Estos padres no se acomodaron al sistema, sino que creyeron a lo que Dios había dicho. Se alinearon a la palabra y formaron a un joven con el carácter de un profeta de Dios. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el que preparó el camino para la manifestación del Salvador del mundo. Mientras otros perseguían glorias vanas, Zacarías y Elizabeth no cedieron a la presión de hacer a su hijo normal. Dios los llenó de gracia y poder para hacer a Juan el Bautista fuera de lo normal. Juan era extraordinario. Juan no era ordinario. Y lo vemos, su forma de vestir, su forma de comer y hasta su universidad. Juan fue entrenado en la Universidad del Desierto. Pon en el corazón de tus hijos el temor y honra al Señor. Crea en sus corazones sed por conocer y experimentar lo que tú has experimentado. Sé sabio y diligente. Sé sabio y diligente. Vamos a ir a Jeremías capítulo 35. Vamos a ver la historia, una historia tremenda que impresiona. Mire lo que puede hacer un padre que se alinea a Dios. Yo sé que aquí hay esos padres. En el nombre de Jesús. Jeremías 35, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras, y dales a beber vino. Entonces, dice Jeremías, tomé a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la casa de los recabitas. Vamos a saltarnos al versículo 5. ¿Qué es lo que Dios le dice? Llama a los recabitas, ¿ok? Jeremías va y llama a los recabitas. Versículo 5. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas, miren lo que puso Jeremías delante de estos hombres:
jarras llenas de vino y tazas. Es decir, les puso ahí una cantina de alcohol. Y les dije, miren lo que dice, bebed vino. ¿Qué fue lo que les dijo Jeremías a esta familia, los recabitas? Beban vino. ¿Ok? Versículo 6. Mas ellos dijeron, miren lo que dijeron los recabitas, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. ¿Te das cuenta la influencia de un padre? ¿Cuánto puede influir un padre? El padre les había dicho, Jonadab, hijo de Recab, no beban vino. Pero ¿cuál ha de haber sido el impacto de este padre? Que no fueron solamente palabras, fue en el espíritu. Que generaciones después los recabitas se les pone vino delante y dicen, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos dijo, no beberán vino. Versículo 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña, ni poseeréis ninguna, sino que habitaréis en tienda todos vuestros días para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Versículo 8, miren, y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hemos obedecido a la voz de nuestro padre. En todo lo que Él nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Versículo 9, de no edificarnos casa en donde morar, de no tener viña, ni campo, ni cementera. Versículo 10, hemos habitado solamente en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todo. Mire lo que dice, hemos hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. ¿Cuántos no les llena el corazón de gozo saber que de aquí usted ya pasó a la presencia del Señor quizás, pero de aquí su tercera, cuarta generación siguen en los caminos que usted enseñó? ¿No le llena de gozo y alegría? Versículo 12, saltémonos al 12. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, verso 13, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no aprenderéis a escuchar mis palabras? En otras palabras, esta familia se volvió un testimonio para la nación que andaba rebelde, que no quería obedecer. Miren el testimonio. Versículo 14, miren lo que dice la palabra. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Saltémonos al versículo 18. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas, miren la promesa del Señor y la bendición de Dios. Dijo Jeremías a la casa de los recabitas, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto habéis obedecido el mandato de vuestro padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él os ordenó. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. La influencia de un padre trajo bendición a sus generaciones. Papá, mamá, abuelos, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? A tomar el llamado de ministrar a nuestros hijos y nuestras familias. Por eso queremos levantar los grupos en casa, para que los grupos en casa entrenen a hombres y mujeres para que desarrollen esos hombres y mujeres en sus casas altares familiares, porque creemos que allí está la respuesta de Dios para el mundo. Así fue que la iglesia primitiva desde las casas trastornó el mundo desde entonces, y así lo vamos a hacer nosotros, Centro Familiar Cristiano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, lo creemos. Se trata de destino. Leímos hace un momento Salmo 127, como flechas en manos del guerrero. Yo quiero dejarte esto, amado hermano, muy presente en tu corazón. La flecha tiene un arma, es un arma que tiene un propósito de alcanzar y cumplir un objetivo de larga distancia.
Distancia que no podemos llegar por nosotros mismos. La flecha tiene que ser afilada y luego tiene que ser lanzada. ¿Por qué se lanza la flecha? Porque yo no puedo estar allí para causar daño al enemigo. Pero la flecha preparada la lanzo y alcanza. Es un arma de largo alcance. Y eso es lo que dice Salmo 127, versículo 4. Que los hijos son como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. La flecha como un arma tiene el propósito de alcanzar una larga distancia. Cuando Dios nos da hijos es porque Él busca producir un impacto a larga distancia. Gloria a Dios por el deleite de la unión matrimonial. Sin embargo, eso no se queda allí. Dios quiere producir un impacto de largo alcance. Impacto en el establecimiento de su reino, porque su reino va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Impacto en las generaciones que vendrán. Impacto a lograr objetivos nunca antes alcanzados. Y yo quiero que usted piense algo, el nombre de sus hijos. En la cultura judía y en la Biblia, el nombre significaba el destino. Anótelo, nombre igual destino. El nombre significa el destino, significaba el destino de los hijos. Mateo 1:21, lo vemos en Jesús. Jesús le está dando la palabra a José y le dice, y la Virgen dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Se da cuenta? El nombre estaba relacionado con el destino de la persona. Y así muchos ejemplos en la Biblia usted va a ver. El nombre era el destino. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen un destino que cumplir en las manos de Dios. Tus hijos tienen un destino que cumplir en las manos de Dios. No son tuyos, son del Señor. Son recompensa del Señor. Y el Señor, si te los da, Él te va a pedir cuenta de ellos. No son tuyos. Amén. El nombre de una persona está asociado a su destino. Ora por el nombre de tus hijos. Yo sé que ya a algunos no les pueden cambiar el nombre porque ya está puesto. Hace una anécdota rápido. Tenía un amigo, un compañero en la escuela cuando yo estaba en 6º grado. Era una escuela cristiana. Y los papás creo que habían estado estudiando la Biblia para buscar un nombre para su hijo, pero nunca se fijaron en lo que significaba el nombre. Y mi compañerito le habían puesto por nombre Eber Caín. De verdad. Él se llamaba Eber Caín. Eber no sé qué significa, pero Caín está asociado con algo que no está muy bueno. Y déjeme decirle, era serio. El niño era un caso difícil en la escuela. Los nombres marcan. Los nombres marcan. Ahora, yo sé que si usted va a tener niños, está embarazado y todavía no ha puesto nombre a sus niños, piense y ore bien los nombres de sus hijos. ¿Amén? Segunda cosa, si ya están puestos los nombres, investigue el nombre y redirija el significado del nombre a desarrollar una virtud o un destino en sus hijos. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, Samuel sabemos qué significa, viene de Shammah, que significa escuchar. Entonces, miren, Samuelito en la Biblia escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, el nombre tiene que ver mucho con el destino. Por ejemplo, mi nombre significa, todo lo que he investigado y leído, dice que hay una discusión que no se ponen de acuerdo de dónde mismo vino Diego, ¿verdad? Pero hay una opción que dice que significa instruido y otra que significa, se me olvidó la otra. Bueno, me quedé con instruido. Ya. Y el otro, el que reemplaza. Eso es lo que significa, porque Diego viene de, es toda una mutación de las raíces de donde viene y viene de Santiago, viene de Jacob, y Jacob significa el que reemplaza o el que suplanta. Entonces, pero no se ponen de acuerdo qué mismo significa. Yo me quedé con instruido mejor. ¿Sí? Entonces, pero digo, ok, yo soy instruido. ¿Qué significa? Instruido en la palabra del Señor, instruido en el conocimiento del Señor. Amén. Entonces, de igual manera, usted coja al nombre de su hijo y póngale y redirija el significado de su hijo a un propósito, a cumplir un propósito y una virtud en el Señor. Amén. Porque los nombres de sus hijos significan destino. Amén. Quiero que vean rápidamente en Génesis 37. Y quiero terminar con esto ya. Vamos a terminar. 2 padres que reflexionaron en los sueños de sus hijos. Padres, yo quiero motivarles hoy. No corten los sueños y las visiones de sus hijos.
Yo sé que muchas veces en nuestro medio, en un país tercermundista, alcanzar ciertos sueños y logros parecen inalcanzables. Pero déjeme decirle, nunca cortes los sueños y las visiones de tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos son flechas. Tu función es solamente afilarlas. Se las entregas a Dios y Dios se encarga de llevarlos a donde Él quiere llevarlos. Génesis 37, no lo vamos a leer todo, pero trata de los sueños de José. José empezó a tener sueños siendo pequeño. ¿Y qué pasó? Sus sueños pegaban arriba. Eran sueños altos. Él iba a gobernar su familia. Y a su familia le disgustó eso. Y sus hermanos trataron de matar los sueños de José. Pero Jacob yo creo que estuvo en la indecisión. ¿Qué hago con este hijo que está soñando muy alto? ¿Qué hago con este hijo que me pide estas cosas que suenan del otro mundo? ¿Qué hago con este hijo? Pero miren lo que pasa en el versículo 10. Versículo 11. Génesis 37. Y sus hermanos le tenían envidia, pero ¿qué hizo su padre Jacob? Reflexionaba sobre lo dicho. En otras palabras, dice la palabra que Jacob lo guardaba en su corazón. Padre, yo sé que muchas cosas es que tus hijos, o el destino, la palabra que Dios ha dado para tus hijos vuela la cabeza, es algo que no te imaginas tú. Pero déjame decirte, no los cortes, guárdalos en tu corazón. Guárdalos en tu corazón. Y otra madre que hizo esto, Lucas 2:18, María. Versículo 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. María había visto todo el despliegue de pastores que vinieron a ver al niño, la profecía, la concepción sobrenatural de ese niño. Y la palabra que había sido dada es que Él va a ser el Salvador del mundo. Ese era un sueño. A ver, eso para María debió haberle quitado muchas noches de descanso. ¿Cómo se va a cumplir eso? Pero miren lo que hacía María, versículo 19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Qué debes hacer con los sueños de tus hijos? ¿Cortarlos? Oye, muchacho, no, nosotros somos pobres, no vamos a alcanzar a hacer eso. No. Eso no es de Cristo. Eso no es de Dios. Eso es satánico. Los sueños de tus hijos tienen que ser motivados. Tú encárgate de formar el carácter de ellos. Tú encárgate de formar el corazón de ellos, de poner el temor de Dios en sus vidas. Y le entregas al Señor esa flecha afilada. En su momento Dios la lanza. ¿Me escuchas, papá? ¿Me escuchas, mamá? Vamos a dejar allí. Vamos a continuar este mensaje la próxima semana. Amén. Recuerde, hijos, simiente con destino divino. Para eso están ellos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. La próxima semana quiero compartir con ustedes el principio de la disciplina feliz. ¿Sí? No se pueden perder este principio súper importante respecto al carácter de sus hijos. La disciplina feliz. Amén. Damos gracias al Señor. Quiero hacer una invitación a todos los hermanos y hermanas porque desde mañana lunes arranca el mes de octubre y vamos a estar todas estas noches en oración y vamos a estar orando cada noche como iglesia, como cuerpo de Cristo, y vamos a estar orando por diferentes propósitos que el Señor está llevando a cabo en medio nuestro. Amén. Queremos invitar a toda la iglesia esta semana a oración. Pastor Fersen ya va a estar con nosotros esta semana aquí. Y queremos con toda la iglesia unirnos y vamos a estar entrando en la presencia del Señor. La presencia manifiesta porque ya la presencia la tenemos adentro. Pero Dios responde y Dios atiende al clamor de su pueblo. Van a ser noches tremendas y van a ser noches de gozo y alegría. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padres, todos los padres que están aquí, si pueden levantar sus manos como respondiendo al llamado del Señor. Padres, aquí están, Señor, tus sacerdotes, aquí están tus ministros del Señor, sacerdotes del Señor para la obra tuya. Padre Celestial, aquí están, respondemos al llamado, reedificar las ruinas antiguas, levantar los cimientos de generaciones,
piadosas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque, Padre, aquí hay un pueblo que sabe escuchar, aquí hay un pueblo que sabe oír y que sabe atender a lo que tú estás diciendo y a lo que tú estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús, todos los que tienen levantadas sus manos, Padre, yo oro gracia y poder para instruir a sus familias en el conocimiento del Hijo de Dios, para que instruyan a sus familias en el temor del Señor. Tus hijos van a llegar a lugares que tú jamás pensaste que llegarían. Tus hijos son flechas en manos del guerrero, dice Salmo 127:4. Por lo tanto, tus hijos van a ser llevados donde Dios quiere llevarlos. No es tu trabajo preocuparte cómo lo van a hacer. Tú solamente escucha, dispón tu corazón, cree en tu espíritu que Dios lo va a hacer. Y tú afila la flecha. Poder en el nombre de Jesús para afilar las flechas. Poder en el nombre de Jesús para afilar las flechas. ¿Cuántos regalos tienes? ¿Cuántas flechas tienes? Afílalos, afílalos. Desarrolla el carácter de Cristo, desarrolla el carácter de Jesús. Tú tienes la gracia y tienes el poder, porque Dios es un Dios generacional. Él no es el Dios de Abraham solamente, no, Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac su hijo, el Dios de Jacob su nieto. Dios es un Dios de generaciones. Visualiza, cierra tus ojos y visualiza el impacto de aquí a 2, a 3, a 4 generaciones. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, tú eres más grande. Tú eres más grande que las limitaciones. Tú eres más grande que la economía. Tú sobrepasas, Señor Dios, el sistema. Padre, aunque el mundo allá afuera está discutiendo la familia, el mundo está queriendo redefinir las cosas que tú ya las definiste. Padre Celestial, nuestros hijos serán poderosos en medio de la tierra. José fue poderoso en Egipto. Esther fue poderosa en Persia. Daniel fue poderoso en Babilonia. Señor, nuestros hijos serán poderosos aquí, donde tú los lleves. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. ¿Qué tal si cantamos este cántico, iglesia? Y declaramos que nuestro Dios es más grande. Amén. Aleluya, Padre. Gracias, Señor Jesús. No hay imposibilidad. Son los sueños y los destinos de Él. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor.